Gracias, Mauricio. Bueno, bienvenido a Activemos Cuba. Activemos Cuba, primera vez en el canal. Bienvenido. Tienes 2 minutos ininterrumpido para hacer preguntas, comentar y bueno, que después el invitado reacciona. Así que tienes la palabra. Profesor, sí, primera vez en tu canal y bueno, muy interesantes todos los programas y en especial los de las últimas semanas. Yo quería comentar una teoría que tengo, a ver si coincidís cualquiera de los dos, y es sobre esa falta de coraje. Yo esa falta de coraje la vinculo al temor que puede haber en la cúpula del gobierno de Cuba a la hora de realizar esos cambios económicos, liberalizar esa economía como si se hizo en Vietnam o en China, por el temor a perder el control general del país, político, social, entre otras cosas debido quizás a la cercanía, por ejemplo, de Cuba con Estados Unidos y al vínculo tan estrecho que hay con el exilio cubano en Miami. Era eso básicamente. Sí, sin duda las condiciones de Cuba son distintas, son totalmente distintas. Esos son factores que están influyendo y además también está influyendo un hecho y es el famoso lío de las sanciones económicas de los Estados Unidos que están ahí y que siguen siendo un argumento un argumento que, que es real. A ver, Sí. esto no se puede obviar. Y sí, es posible que tengan la preocupación de perder el poder. Sin embargo, el éxito de las reformas económicas en China se expresa en el mejoramiento del bienestar. El mejoramiento del bienestar consolidó a la dirigencia política china y consolidó a la dirigencia política vietnamita. La dirigencia política china y vietnamita nunca han tenido un nivel de rechazo como el que se manifestó. Bueno, en el caso chino se manifestó en la plaza de Tiananmen, pero por una serie de circunstancias diferentes. En la plaza de Tiananmen hubo un reclamo de democratización de la sociedad que comenzó por los estudiantes por un hecho muy concreto que fue la muerte de Hu Yaopang y que desató una situación social. El estallido del 11 de julio en Cuba se produjo fundamentalmente por el deterioro de las condiciones de vida de la población y además del deterioro de las condiciones de vida de la población, el hecho de que no existieran mecanismos democráticos para discutir realmente lo que pasa en la sociedad cubana y la manera de salir adelante. Cuando yo digo que yo soy partidario de la democracia es porque yo creo que un sistema democrático es el que permite que la sociedad pueda participar realmente en la construcción de su destino. No estoy ni anatematizando a los dirigentes cubanos ni nada por el estilo, sino sencillamente poder decir, mire, yo no estoy de acuerdo con usted y no estoy de acuerdo con usted por esto, esto, esto y esto y esto, y opino diferente. Y bueno, ya decidiremos a partir de las mayorías qué cosa es lo que se define. Y por supuesto, está clarísimo que si la situación económica de Cuba no mejora y si el bienestar de la población no mejora y si sigue empeorando, la situación política del país se va a deteriorar. Eso es lo que a mí me llama la atención que la dirigencia cubana parece no advertir, porque parece como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Y sinceramente, un deterioro de la situación económica va a traer como consecuencia un deterioro de la situación social y política, sin duda. Gracias. Activemos Cuba. Te queda ahí un minuto. Te quité el mute. Espera, porque te puse el mute para... Sí, ya está. Sí, aprovechando los segundos que me quedan. Yo, por eso es a lo que iba, profesor, que si las no reformas en Cuba pueden ser origen de que las reformas en sí mismas puedan dar lugar a un cambio de régimen, a un cambio político, en contraposición de lo que usted dice de que el empeoramiento de las condiciones de vida de los cubanos sí que pueda generar ese cambio político
yo creo que puede ser también las no reformas como temor a ese cambio político, a que el cubano se empodere, que regresen muchos cubanos de Estados Unidos, de España, del exilio, y todo eso junto pudiese provocar ese cambio político que, por supuesto, el gobierno no quiere. Sí, eso puede pasar y puede no pasar. Es decir, puede pasar y puede no pasar. Es decir, puede producirse un cambio fundamental en el liderazgo y en la conducción del liderazgo, para no hablar de personas, pero sí en la conducción del liderazgo que cambie las ecuaciones, ¿no? Pero lo que yo, a ver, si se producen reformas que conduzcan al mejoramiento del bienestar de la población, al empoderamiento, a la mayor liberalización, a que las libertades civiles sean claramente, bueno, haya un libre disfrute o un disfrute libre de esas libertades, perdón, un disfrute de esas libertades, sí, eso puede crear una situación distinta. Pero es que además pensar que la estructura social y política de Cuba va a seguir siendo la que era en 1960 es un error histórico, es un error político, es un error filosófico, es vivir en el limbo porque sinceramente las sociedades cambian. Las sociedades cambian, las generaciones tienen demandas distintas. Y lo que para una generación era importante, para otra no lo es. Para otra hay otras cosas importantes. Entonces, claro, mire, la Constitución cubana tiene serios problemas. Yo no soy un constitucionalista, pero bueno, es que saltan a la vista. Primero, te reconoce todas las libertades que están contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero entonces, cuando sales con un cartel, te llaman preso. No, pero si es que ahí dice que yo tengo libertad para manifestarme y que yo tengo libertad de expresión. Ah, pero yo tengo libertad de expresión, pero entonces la prensa no, la prensa tiene que ser del Estado. Y entonces, entre las actividades que no puedo desarrollar está la edición. La edición está entre las actividades prohibidas para tener una pequeña y mediana empresa. Pero luego hay un artículo de la Constitución que dice que el sistema político no se puede cambiar. ¿En qué cabeza cabe eso, por Dios? ¿En qué cabeza cabe que una sociedad no pueda definir libremente cambiar lo que otra generación decidió? No, mira, es que esa generación decidió esto, pero esta es otra generación y decide otra cosa. Entonces, son realmente, parece como si estuvieran arañando la última tabla salvadora para mantener a toda costa el poder. Y a toda costa no se puede sostener el poder. El poder hay que sostenerlo con un consenso social que respalde a ese poder. Si ese consenso social se pierde, adiós, no hay nada que hacer. Me parece que el estudio de la historia económica, de la historia política, de los movimientos sociales, es claramente ilustrativo de estas tendencias. Y Cuba, aunque a veces los cubanos nos creemos que somos excepcionales, Cuba no es un país excepcional. Cuba es un país igual que otros. Y somos iguales que otros. Totalmente. Muchísimas gracias, Activemos Cuba. Muchísimas gracias, Mauricio. Voy a pasar ya al último participante con Mauricio.